You are choosing. You are choosing. Usted elige entre dos diferentes planes de teléfono celular. El primer plan cobra una tasa de 10 centavos por minuto. El segundo plan cobra una tarifa mensual de $40 más 2 centavos por minuto. ¿Cuántos minutos debe usar en un mes para que el segundo plan es preferible? Para resolver este problema, vamos a configurar un sistema de ecuaciones y luego resolver el sistema. Primero necesitamos asignar nuestras variables. Así que los dos desconocidos son el costo mensual, y el segundo desconocido es el número de minutos por mes. Así que dejemos C igual el costo mensual en dólares. Dejamos M igual el número de minutos mensuales. Así que el primer plan tiene un cargo plano de 10 centos por minuto. Así que esto nos daría la ecuación C igual 10 centos en dólares sería 0.10 y luego X el número de minutos. So XM el segundo plan tiene una tarifa mensual de $40 más 2 centos por minuto. Así que el costo mensual sería $40 más 2 centos en dólares. Sería 0.02 XM, el número de minutos. Para determinar cuántos minutos debemos usar en un mes para que el segundo plan es preferible. Determinaremos cuándo son iguales, y después de ese punto en el segundo plan será preferible porque aviso como el costo por minuto es solo 2 centos contra este plan sería 10 centos por minuto, y desde esta primera ecuación ya se resuelve para C, solucionaremos este sistema utilizando sustitución significado desde C igual 0.01 m, podemos reemplazar C en la segunda ecuación con 0.10 m. Danos una ecuación con una variable que podemos entonces resolver. Tenemos 0.10 m igual 40 más 0.02 m. Ahora que tenemos una ecuación con una variable, ahora podemos resolver esto para m, pero aviso como esta ecuación contiene decimales. Entonces podría ser útil eliminar los decimales multiplicando ambos lados de la ecuación por los 100, que es equivalente a mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Así que multiplicamos ambos lados por 100. Tenemos 10m igual 40 por 100 seríamos 4000. Y esto sería 2m. Ahora para resolver por m tenemos m en un lado de la ecuación, así que restaremos 2m en ambos lados. Entonces sería 0. Tenemos 8m igual 4000. Vamos adelante y acá vemos que aquí tenemos 8m igual 4000, así que dividiremos ambos lados por 8. Tenemos m igual 500. Así es cuando el costo de los dos planes será igual, y la pregunta es ¿cuántos minutos debemos usar en un mes para que el segundo plan sea preferible? Bien. A 500 minutos los costos serán los mismos, por lo que la respuesta a esta pregunta sería más de 500 minutos. Vamos a ver lo que costaría a los 500 minutos. Podemos utilizar cualquier ecuación desde que van a producir el mismo costo, así que adelante y utilice la primera ecuación. Tenemos 0.10 por 500 sería $50. Así que a 500 minutos el costo será $50 por ambos planes. Pero después de 500 minutos, avise como el segundo plan solo costará 2 centos por minuto mientras que el primer plan costará 10 centos por minuto. Para verificar gráficamente esta solución, podemos graficar ambas ecuaciones en el mismo plano coordinado y buscar el punto de intersección. Entonces, aquí está el gráfico de la ecuación C igual 0.10x, y aquí está el gráfico de la ecuación C igual 40 más 0.02x. Aviso las coordenadas del punto de intersección son donde la coordinación x representa el número de minutos y el coordinado, y representa el costo mensual cuando ambos planes serían el mismo. Aviso un plan que costará $40 por mes más 2 centos por minuto. Es más barato una vez que usamos más de 500 minutos por mes. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.